Buenas noches nuevamente. Mi nombre es Andrea y en nombre de Cuanta les doy la bienvenida a nuestro webinar. ¿Sabías que roncar y despertar cansado en la mañana pueden ser síntomas de que padeces apnea del sueño? Donde aprenderemos qué es la apnea del sueño, cuáles son sus síntomas principales, sus consecuencias y sobre todo la importancia del buen dormir. Esta noche contamos con la doctora conferencista, la doctora Rosario Hernández Valenzuela, quien es médica otorrinolaringóloga de la Universidad Nacional, especialista en trastornos respiratorios del sueño y cirugía del sueño. Actualmente atiende pacientes en Colmédica, Compensar, Colsanitas, Seguros Bolívar y El Caire. Bienvenida, doctora Rosario. Buenas noches, ¿cómo están? De verdad es un enorme placer tenerlos a todos ustedes participando en este espacio. Me siento honrada y muy comprometida en este escenario y agradezco profundamente a Cuanta por este espacio. De verdad que es hermoso ver esa labor que ustedes realizan con la educación continua de los pacientes, porque ¿quién sino los pacientes son los primeros encargados de conocer específicamente sus patologías y, por supuesto, poder tratarlas? Así que, vuelvo y digo, estoy absolutamente feliz de estar acá y espero una activa participación de todas las personas. Estaré muy dispuesta a responder todas las preguntas que ustedes tengan, todos los cuestionamientos y, por supuesto, también a escuchar aquellas necesidades que ustedes tengan al respecto de esta charla. Listo, Doc. La dejo con su público. Quiero contarle a nuestros asistentes que al final de la conferencia de la doctora abriremos un campo en el chat para responder las preguntas o cuestionamientos que salgan de esta. Bueno, bienvenida. Mil gracias. Bueno, entrados entonces en materia, lo primero que vamos a recordar de acuerdo a la invitación en el video es saber si realmente cuando roncamos y estamos teniendo diferentes despertares y tenemos diferentes síntomas con respecto a nuestro sueño, es realmente normal. Hay una cuestión que es supremamente importante de decir, y es que en Colombia el 60% de las personas por lo menos tienen algún tipo de queja con respecto a su sueño. Es decir, el 60% de las personas no duermen bien, es un número supremamente alto. Y eso realmente es muy alto cuando entendemos que el sueño es un estado de vida. Para nosotros dormir es absolutamente importante. Antiguamente se creía que el sueño era un estado muerto y no lo es. El sueño es un estado fundamental en donde hacemos fijación de aprendizajes y de memorias. Es por eso que nuestros niños deben dormir bien. Adicional a eso, todos producimos hormonas y neurotransmisores que son necesarias para nuestra vida diaria y para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Y por supuesto, es el tiempo durante el cual el organismo tiende a repararse. Si nosotros nos preguntamos qué son los trastornos del sueño, podemos decir que son un grupo de enfermedades que alteran la calidad y cantidad del sueño y, por supuesto, la capacidad para estar despiertos. Quien no duerme bien no está en vigilia adecuadamente. No sé si ustedes alguna vez habrán visto a un médico posturno. Es terrible estar posturno. Una de las situaciones que más sucede es que tenemos momentos en los que olvidamos las situaciones y olvidamos diferentes momentos de nuestra vida porque estamos realmente aturdidos por esa somnolencia que nos puede generar. Pues bien, una persona que tiene trastornos del sueño básicamente está de turno todas las noches. Esto obviamente genera unas serias consecuencias sobre el funcionamiento de nuestro organismo y causa enfermedades no solamente a corto plazo, sino también a mediano y largo plazo, con afectación de diferentes sistemas, como por ejemplo el sistema cardiovascular, el sistema nervioso y el sistema metabólico. De ahí que ustedes se darán cuenta a lo largo de la charla que las personas que tienen trastornos del sueño tienen una mayor probabilidad de tener problemas de hipertensión, problemas de diabetes, problemas incluso a nivel de obesidad, problemas con la fijación de los aprendizajes, deterioros cognitivos. Los trastornos del sueño incluso se han relacionado con problemas como el Alzheimer e incluso en algunos momentos con cáncer. Y pues obviamente, al estar en ese estado de aturdimiento y somnolencia, aumentan de forma muy importante los accidentes automovilísticos y los accidentes laborales. Es entonces, como podemos decir, que la apnea del sueño, en particular como el principal representante de los trastornos respiratorios del sueño, es un cuadro de somnolencia excesiva
con trastornos cognitivos conductuales, respiratorios, cardíacos, metabólicos o inflamatorios secundarios a episodios repetidos de obstrucción de la vía aérea superior durante el sueño. Por supuesto, se ha convertido en un problema de salud pública. Hace 30 años, cuando iniciamos el estudio de la apnea del sueño, en realidad las cifras no nos acompañaban. Creíamos que era una enfermedad poco trascendente. Hoy por hoy nos damos cuenta que hasta el 36% de los hombres en edad media y 13% de las mujeres en edad media tienen un diagnóstico de apnea del sueño. Y si hablamos de mayores de 65 años, este porcentaje se puede incrementar a más del 60%. Hay que destacar, esta cifra que estoy mencionando es de 2013. Los estudios nuevos nos muestran que el compromiso puede ser un poco mayor, con cifras cercanas a 40% en los hombres y al 18% en las mujeres. Ahora bien, una de las principales preguntas que tengo en la consulta es, ¿el roncar es una enfermedad? O por el contrario, a veces preguntan, ¿el roncar es normal? No, ninguna de las dos. Ni el ronquido es como tal una enfermedad, ni el ronquido es como tal algo normal. Simplemente se constituye en un signo de alarma y como tal debe ser atendido. No solamente puede causar hipertensión, como ya lo mencionábamos como parte de los síndromes de apnea obstructiva del sueño, y esclerosis de la carótida por vibración, sino que también puede ocasionar en una buena parte de casos divorcios. No hay nada peor que ver una pareja llegando y el uno quejándose de que no puede dormir porque se despierta ahogado y la otra persona desafortunadamente diciendo, Dios mío, no sé qué voy a hacer, doctora, porque este personaje no me deja dormir y mi vida se está afectando grandemente. Entonces, si vamos a ver, la apnea del sueño incluso puede convertirse en un problema familiar. ¿Qué otros síntomas tenemos cuando presentamos apnea del sueño? Decíamos entonces que el ronquido es ese signo de alarma, ese botón rojo que detona el momento en el que tenemos que ir al médico. Pero si esto adicionalmente está acompañado de somnolencia diurna, de cansancio, de fatiga, de dolor de cabeza en las mañanas inexplicable, de cambios en el estado de ánimo, bien sea depresión, mal genio, irritabilidad, también cuando se asocia a despertares con ahogo, a pérdida de la concentración y o de la memoria o incluso pérdida del deseo sexual, se convierten todos en síntomas que pueden estar asociados al diagnóstico de apnea del sueño. ¿Y qué consecuencias tenemos? Como les mencionaba, tener un síndrome de apnea obstructiva del sueño puede desencadenar a mediano y largo plazo falla cardíaca, hipertensión pulmonar, aumenta directamente los grados de hipertensión arterial, la hace de difícil control y aumenta la necesidad de medicamentos. Tiene un pico de mortalidad mayor en las noches, aumenta la probabilidad de infartos agudos del miocardio, arritmias, en particular la fibrilación auricular, e incluso está relacionado con hipertensión endocraniana. A nivel metabólico, está relacionado específicamente con la intolerancia a la glucosa, con la resistencia periférica a la insulina e hiperglicemia y de ahí directamente a la diabetes, con el aumento de tejido graso, en particular del tejido graso pardo, que es uno de los peores enemigos y que causa grandes enfermedades metabólicas y que nos lleva finalmente a obesidad. Y también hay aumento de todos los factores de coagulación, es decir, la apnea del sueño no es otra cosa que un estado inflamatorio y protrombótico. Pero también tenemos consecuencias a nivel neurológico y psiquiátrico. Hay deterioro cognitivo, como ya les mencionaba. En los niños en particular, este deterioro cognitivo se ve más asociado a inquietud motora, a pérdida del desempeño escolar, a pérdida de cursos en los diferentes años y se ve asociado también a estados de mal carácter o de no seguimiento adecuado de las órdenes. La apnea del sueño también se ha visto relacionada con el Parkinson, como les mencionaba ya previamente, con los trastornos comportamentales como la depresión. Y ojo que aquí también esto es algo muy notorio en los niños y fíjense ustedes que el diagnóstico de depresión uno consideraría que no estaría en los niños y resulta que sí. Tenemos que estar muy pendientes de nuestros niños en estos casos.
Se asocia a accidentes automovilísticos de forma muy importante. Desgraciadamente en las carreteras vemos serios peligros cuando esto sucede, sobre todo porque la gran mayoría de conductores, por lo menos hasta hace un tiempo, no estaban adecuadamente evaluados para este tema y no tenían realmente unos buenos hábitos de vida. También se asocia a eventos de nicturia, es decir, a la necesidad de ir a orinar permanentemente en las noches y en los niños en particular a que se orinen en la cama. ¿Qué pasa si uno de nosotros tiene una apnea del sueño y no es tratada? Lo más triste es que hasta hace poco tiempo, la gran mayoría de los pacientes que tenían apnea del sueño realmente no estaban diagnosticados y los reportes nos decían que hasta el 90% de estos pacientes no tenían aún un diagnóstico o un estudio relacionado con sueño. Pero cuando adicional a eso, estos pacientes no son tratados, aumentamos en una gran cantidad de veces la posibilidad de tener otras enfermedades asociadas. Y entonces, por ejemplo, tenemos la posibilidad de aumentar hasta en 3 veces la probabilidad de eventos cardiovasculares, aumentamos o multiplicamos por 2 la probabilidad de embolías cerebrales, es decir, los famosos accidentes cerebrovasculares o eventos cerebrovasculares también conocidos, aumentamos hasta por 5 veces la posibilidad de morir a causa de algo cardiovascular o de un evento cardiovascular. En 57% los eventos de fibrilación auricular y en niños en particular tenemos 2 veces mayor probabilidad de perder grados académicos o de tener trastornos a nivel del desempeño escolar. ¿Qué factores de riesgo tenemos? El principal asociado a la apnea del sueño, tanto como en un 70% de los casos, es la obesidad. Y desgraciadamente en Latinoamérica tenemos altos niveles de obesidad. Cuando mencionábamos un estudio en inicio de cuántos de nuestros pacientes tenían quejas de sueño, en Colombia hemos visto que en las grandes ciudades tenemos también una alta presentación de trastornos de obesidad. Creemos que no. Muchas veces creemos que estar un poquito pasados de peso puede ser algo normal, pero lo cierto es que no. Lo cierto es que necesitamos cuidarnos mucho mejor para evitar tener enfermedades asociadas, que como en este caso, asocia la apnea del sueño con la obesidad. Adicional a ello, otros factores de riesgo relacionados con la apnea del sueño estarán la historia familiar, los factores anatómicos, es decir, pacientes que tengan obstrucciones de la vía aérea, que pueden ir desde una simple desviación del tabique o pueden ir asociadas a alteraciones craneofaciales, por ejemplo, alteraciones de la mordida. Está también muy asociado a aquellas personas que tienen problemas de alcoholismo y de tabaquismo, el consumo de hipnosedantes, y ojo porque es frecuente que encontremos pacientes que aquejan, entre comillas, tener insomnio y en realidad lo que tienen es una apnea del sueño que no ha sido diagnosticada, pero resulta que estos pacientes están consumiendo hipnosedantes y están empeorando su presentación de la apnea del sueño. Esto es particularmente cierto en los ancianos. Muchas veces nosotros simplemente decimos, este paciente que es mayor de edad tiene un trastorno del sueño, no duerme bien porque simplemente ya tiene algunos años de más y le mandamos alguna medicación. Resulta que esa medicación puede estar relacionada justamente con el empeoramiento de sus síntomas. Todos cuando dormimos boca arriba tenemos una mayor probabilidad de tener apnea del sueño y eso está en relación específicamente a que la base de nuestra lengua se colapsa, lo mismo que el paladar tiende a ir hacia atrás. La diferencia entre una persona normal que puede echarse una canita de tener una apnea del sueño y una persona que realmente tiene la enfermedad está en cómo se comportan esos tejidos dentro de esa cavidad craneal. Una persona normal, a pesar de que se le retroceda la lengua durante el sueño, estando en posición supina, va a tener probablemente una vía aérea permeable. No así en una persona que tiene la enfermedad. Si a eso le aumentamos adicionalmente el problema de obesidad, en donde la grasita no solamente se acumula en el abdomen, sino que también se acumula a nivel del cuello, pues obviamente tendremos la mayor probabilidad de que haya un colapso de la vía aérea. Y es por eso que hablamos también que la circunferencia del cuello es un factor predictor de probabilidad de apnea del sueño.
Y hemos visto que los pacientes que adicional a su obesidad tienen una mayor circunferencia del cuello, es decir, su cuello es muy grueso o muy corto, tienen una mayor probabilidad de padecer la enfermedad. Y entonces viene una pregunta típica: ¿cuánto debo pesar? Porque estábamos diciendo, creemos que estar pasaditos de peso está normal, o de pronto estar un poquito gruesitos es normal. Es más, una de las cosas que más vemos en la consulta es que desafortunadamente las mamitas a veces creemos que tener a nuestros niños gorditos es signo de estar saludable, y resulta que no. En los niños obviamente esta tabla como tal no aplica, pero en los adultos sí. Y podemos saber específicamente cuánto debemos pesar a través de nuestro índice de masa corporal, que será fácilmente calculado al multiplicar nuestra estatura por nuestra propia estatura y dividir nuestro peso entre este resultado. Ese número que nos da básicamente es el que aparece aquí en la tabla al lado izquierdo, en donde si el numerito está dentro de la casilla verde, estará dentro de los límites normales. Nosotros consideramos que un índice de masa corporal normal será el que está entre 19 y 24. 25 a 29 ya lo consideramos sobrepeso. Más de 29, es decir, 30, lo consideramos obesidad. Pero ojo aquí, cuando nosotras, las mujeres en particular, somos pesadas, a veces podemos estar dentro de un rango de IMC normal, pero de acuerdo a la forma en que se acumula nuestra grasa, podemos tener también complicaciones. Por eso, no siempre un IMC normal es signo absoluto de estar saludables. La mejor manera realmente en estos casos es hacernos valorar por nuestro médico y estar permanentemente haciendo ejercicio de tal manera que podamos construir unas buenas rutinas y nuestro organismo esté en las mejores condiciones. Ahora bien, si hablamos de los niños, tenemos algunas precisiones que es importante hacer. En consulta con frecuencia yo escucho el término de: es que el médico me dijo que el niño estaba bien de peso para su talla. Y ojo acá, obviamente yo no puedo decir que una consulta bien hecha eh, no dé un diagnóstico adecuado. Por supuesto que esa no es la idea, pero sí debemos tener en cuenta que en los niños obesos en particular se ha visto que aumentan de talla mucho más rápido, y esa talla realmente no es proporcional a ese peso que tienen. Por tanto, no siempre en un niño podemos aplicar la regla de simplemente pesarlo de acuerdo a su talla. Y entonces, ¿cómo determinamos nosotros los factores de riesgo? Básicamente, el médico lo primero que deberá hacer es un muy buen examen físico, en donde debe incluir el peso, la talla, el perímetro del cuello, por supuesto el perímetro de abdomen y de cadera para poder realmente mirar esos índices de grasa. Debe hacer uso de los signos vitales, como por ejemplo la tensión arterial, buscando casos de hipertensión, incluso no diagnosticada, y deberá asimismo buscar todos los puntos de obstrucción viables en esa vía aérea. ¿Qué puntos de obstrucción? La nariz, la boca, el conjunto craneal. Recordemos que podríamos decir que la vía aérea no es otra cosa que una manguera que empieza en la nariz y termina a nivel del pulmón. Y debemos tener en cuenta que esa manguera puede obstruirse en diferentes niveles. Hay que tener en cuenta que es mucho más frecuente que se obstruya en más de un nivel. Y entonces, ¿qué exámenes debemos hacer para nuestro paciente? Lo primero, pues obviamente cada paciente debe ser evaluado de tal manera que se ha escogido el mejor examen para cada uno de los casos. Si es específicamente para evaluar los temas de obstrucción, muy probablemente el médico puede pedir una tomografía de senos paranasales, no una radiografía, sino una tomografía, o podrá pedir una evaluación endoscópica de la vía aérea que nosotros conocemos como nasofibrolaringoscopia. Y actualmente ese examen lo podemos realizar despiertos o dormidos. Si tenemos en cuenta que esto es una patología del sueño y que nuestros músculos cambian de tono durante el sueño y que la posición al dormir es diferente a la de estar despierto, entenderemos por qué en algunos casos el médico puede solicitar esa nasofibrolaringoscopia en el paciente dormido. Ahora bien,
Si se trata específicamente del estudio de sueño como tal, probablemente el médico puede solicitar o una polisomnografía o una poligrafía, ambos denominados estudios de sueño, en donde utilizamos equipos que nos permiten ver durante la noche si el paciente ronca, si tiene eventos de apnea, qué saturación de oxígeno tiene en la sangre y si esto se asocia o no a eventos de despertar. Todo para dar como tal un diagnóstico de apnea que puede ir de leve a severo o en este momento en la clasificación actual hasta grave. Llegando ya entonces al tratamiento, y como lo decía al inicio, y por eso me emociona tanto el estar aquí con ustedes, es que realmente en el tratamiento la primera persona que debe participar es directamente el paciente. ¿Cómo? Uno, a través del conocimiento de su patología y dos, a través de los cambios en su estilo de vida. Yo siempre les digo a mis pacientes que no se desanimen si cuando lo hacemos el diagnóstico de apnea del sueño, lo primero que le decimos es, por favor, debe perder peso y hacer ejercicio. Yo, en general, repito, mire, yo entiendo que muchas veces vamos al médico y todo lo que nos dicen es pierda peso. Ok, no podemos simplemente decir pierda peso y ya está. Tenemos que decir pierda peso y tenemos que orientar a ese paciente a cómo perder peso. Pero nuestro paciente también puede buscar esos cambios en el estilo de vida y adicionalmente esa educación que le va a facilitar hacer esa pérdida de peso y llegar a unas buenas rutinas. Tenemos que tener en cuenta que el manejo es multidisciplinario. No es solamente competencia de un neumólogo ni competencia del neurólogo, sino que es competencia probablemente del otorrinolaringólogo, de odontólogos, de nutricionistas, de terapeutas respiratorios y fisioterapeutas, así como psiquiatras. Entonces, cuando usted va a donde un médico que le indica ahora debe ir a 3 o 4 sitios más, no se desanime. Probablemente es la mejor manera de obtener una serie de puntos de vista que van a realmente ayudar a que usted tenga un diagnóstico no solamente adecuado, sino el mejor tratamiento disponible. Cuando hacemos el diagnóstico, ustedes habrán escuchado de pronto en algunos momentos los sistemas de presión positiva. El sistema de presión positiva, que es conocido actualmente como CPAP, aunque tiene otras modalidades como el BiPAP, es una férula o una máscara que lo que hace es inyectar presión de aire dentro de la vía aérea, evitando que la vía aérea se colapse durante el sueño. Hoy por hoy consideramos que sigue siendo nuestra primera línea de tratamiento. Sin embargo, si usted tiene CPAP y no lo desea usar o definitivamente no lo tolera, hay que buscar opciones. No podemos decir simplemente, bueno, tiene que usarlo y tiene que usarlo. No, tenemos que buscar opciones. Y hoy por hoy contamos con diferentes opciones. Hay alternativas terapéuticas dentro de las que contamos la cirugía, el dispositivo de avance mandibular y la terapia miofuncional, que no es otra cosa que un entrenamiento dirigido al fortalecimiento de los músculos de la vía aérea. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de cirugía, la cirugía será brindada después de que se hace un estudio completo de la vía aérea, incluyendo la somnoscopia que ustedes vieron en la diapositiva anterior y que deberá ser realizada realmente tanto el diagnóstico como el tratamiento por un otorrinolaringólogo entrenado en cirugía de sueño, de tal manera que tengamos la mejor oportunidad de tratamiento. Cabe destacar que a pesar de tener la posibilidad de la alternativa quirúrgica, hoy por hoy tenemos una medicina del sueño que todavía es joven y que hasta ahora se está, podríamos decir, inventando. Por eso tenemos aún 37 cirugías o tal vez más técnicas quirúrgicas que deben ser escogidas cuidadosamente para cada paciente. De allí que el paciente realmente pueda tener éxito o una buena probabilidad de éxito si se llega a realizar una cirugía para el tratamiento de la apnea del sueño. Fíjense ustedes que estos son casos de pacientes en donde tenemos una desviación del tabique. Y entonces entendemos ahora por qué el otorrino hace parte activa de este diagnóstico de la apnea del sueño y por qué se requiere la valoración y el tratamiento de este especialista para poder manejar los criterios de apnea del sueño. Diferentes cirugías que realizamos.
bien sea a nivel nasal, bien sea a nivel de los cornetes, o como en estos casos, aunque las imágenes son un poco cruentas y me disculpo por favor si a alguien le molesta la imagen, eh, podemos realizar cirugía a nivel de paladar, en donde logramos con la cirugía una ampliación importante de los espacios a nivel de la vía aérea superior, en particular de la orofaringe a nivel de la base de la lengua y del paladar. Una vez hablado este tema, vamos a pasar a un siguiente tema que es supremamente interesante y que está muy asociado a todos los trastornos, a todos los trastornos del sueño, ya no respiratorios. Y es que vamos a hacer, digámoslo así, esta diapositiva de transición en donde vamos a decir, bueno, tenemos una apnea del sueño en donde realmente no hablamos de un tiempo real de dormir. Hemos dicho que la apnea del sueño nos puede despertar muchas veces y que esto puede ocasionar que aunque tengamos una gran cantidad de horas de sueño, realmente no durmamos bien. Sin embargo, hay otro grupo de trastornos del sueño que son más frecuentemente representados por insomnio, aunque no es la única patología, porque también pueden haber otras patologías como las pesadillas o parasomnias o trastornos del sueño REM también, dentro de esa clasificación de trastornos del sueño. Pero para entrar en esa materia, vamos a preguntarnos, ¿cuánto es normal dormir? ¿Toda la vida debemos dormir al mismo tiempo? Lo cierto es que no. Lo cierto es que desde muy pequeños vamos a ir variando nuestras necesidades de sueño. Tanto así que en los niños de 0 a 2 años es normal que lleguen a dormir hasta 16 horas. Los niños de 3 a 5 años deberán dormir de 11 a 15 horas, incluso necesitando una siesta durante el día. En los niños entre 6 y 13 años deberemos tener de 10 a 13 horas de sueño, mientras que en los niños de 14 a 17 o en los adolescentes ya de 14 a 17 el horario debe variar de 9 a 11 horas. De 18 a 25 años probablemente durmamos de 8 a 10 horas y cuando ya entramos en una etapa un poco más adulta, el sueño normal será entre 7 a 9 horas, mientras que las personas mayores a 65 años o adultos de la tercera edad es probable que tengan una disminución en su cantidad de sueño, de 6 a 8 horas. Cabe destacar que tampoco podemos decir que menos de 6 horas realmente sea algo normal. Obviamente no todos somos iguales. Lo que sí es importante es evaluar si nuestra salud está bien con la cantidad de sueño que tenemos. Les decía yo. ¿Y entonces qué pasa con el insomnio? El insomnio puede ser de muchas características. Las principales son aquellos insomnios en donde hay múltiples despertares a lo largo de la noche o aquellos insomnios en donde el paciente no logra dormirse rápidamente o se despierta exageradamente temprano. Es probable que a todos nosotros nos haya pasado en algún momento de nuestra vida por diferentes situaciones de estrés que intentemos dormir y pase 1 hora, 2 horas, 3 horas y estemos dando vueltas en la cama, probablemente mirando el reloj y dándonos cuenta que no logramos conciliar el sueño. Eso puede suceder ocasionalmente. Sin embargo, si es algo que empieza a suceder de forma rutinaria o se hace crónico en el transcurso de los días, podremos decir que ya es una patología instaurada y que, por supuesto, es una alteración del estado del sueño y que nos puede llevar a enfermedades. Puede ser primario o secundario y a su vez, como lo mencionábamos, puede ser agudo, entre comillas, pasajero o crónico. Podemos decir que ya es un problema de salud cuando dura más de 3 semanas seguidas. En general, el insomnio es absolutamente, asociado a malos hábitos de sueño que son muy frecuentes en nuestra comunidad y a estados de estrés excesivo, depresión, dolor o incluso necesidad de ir al baño. Hemos visto, por ejemplo, en esta pandemia, desgraciadamente, con todas las dificultades que hemos tenido, que las personas con insomnio han aumentado en cantidad y la consulta por causas de trastornos del sueño realmente se ha vuelto pan de cada día. Fíjense ustedes que decimos que el 37% de la población sufre de insomnio. Realmente es una enfermedad de salud pública, es algo que nos atañe a todos, es algo que básicamente puede afectar las labores en nuestras diferentes instituciones, que puede afectar nuestra vida diaria, que puede inclusive causar
cantidad de accidentes de tránsito. Hay que destacar también que del 10 al 15% de los adultos tienen un insomnio severo y que en general el 35% de las personas no duermen lo suficiente. Entonces, ojo aquí, vamos a revisar cuáles son nuestros hábitos de sueño. Vamos a revisar si realmente tenemos esa cantidad de horas de sueño necesarias. ¿Qué favorecedores tenemos para los eventos de insomnio? Decíamos, hablábamos de malos hábitos. Malos hábitos relacionados con la ausencia de horarios. En general, las personas no tienen regularidad en su hora de ir a la cama. Esto hace que nuestro cerebro no sepa cuál es la hora en la que tenemos que dormir. Es frecuente que tengamos la costumbre de ir a la cama y quedarnos viendo televisión o jugando en el celular o trabajando en el computador. Todas estas conductas, el hecho de utilizar electrodomésticos en la cama favorece que haya una cantidad de luz suficiente para que nuestro cerebro se active en cambio de lograr dormirse. Y a eso le asociamos que ahora con la situación de pandemia y que probablemente antes con los malos hábitos de vida no teníamos una suficiente exposición a la luz solar, pues nuestro organismo no entenderá que ya pasó el día y que es hora de ir a dormir. Y si a esto le asociamos los problemas de peso, que ya también lo habíamos mencionado en los temas de apnea obstructiva del sueño, y esto asociado obviamente a las comidas excesivas, pues obviamente serán favorecedores grandes de tener problemas de sueño. En esta diapositiva me quiero demorar. Y me quiero demorar porque la quiero no solamente leer. Si tienen ustedes a mano un celular o la manera de tomar la foto, por favor, tómenla. Esto es parte, tal vez, la piedra angular del tratamiento en nuestra consulta. No solamente para insomnio, sino también para apnea del sueño. Es importantísimo tener un horario y una rutina para ir a dormir. Necesitamos saber a qué horas nos vamos a acostar y a qué horas nos vamos a levantar. Y tenemos que respetar nuestros horarios. Hay que incluir una ida al baño antes de ir a dormir. Esto evitará que tengamos eventos de despertar por necesidad de ir al baño. Ojo, hay que apagar todas las luces y hay que evitar los ruidos. Muchas personas desafortunadamente se quedan en la cama viendo la televisión y ponen el timer y resulta que esta luz, al contrario, evita que podamos entrar en fases profundas del sueño. Debemos evitar las grandes comidas en la noche. La última comida es recomendable que se haga de 2 a 3 horas antes de ir a dormir. Y obviamente en la noche debemos evitar excesiva cantidad de líquidos porque esto así adicionalmente favorece los eventos de despertar, como lo mencionábamos en inicio, para ir al baño. En general, hay que evitar las bebidas oscuras. ¿Cuáles son las bebidas oscuras? El café, las gaseosas, en particular los energizantes. Y alguna vez me han preguntado, bueno, doctora, no puedo tomar café, pero ¿me puedo tomar un cafecito con leche? No. En realidad, por favor, recordemos que la cafeína que contiene el cafecito con leche más el lácteo hacen el mismo efecto que si nos tomáramos un tinto oscuro antes de ir a dormir. No tengan televisor en su cuarto. No solamente favorecen las relaciones interpersonales, sino que realmente favorecen sus estados de sueño. Y como les mencionaba ya, eviten quedarse dormidos mientras están viendo televisión. Hay que respetar nuestro espacio para dormir. No debemos trabajar en la cama, debemos evitar el uso de computador, tablets y celulares. En los niños en particular, esto es cierto. En los niños hoy por hoy vemos con mucha frecuencia que se van a la cama y se quedan o bien jugando o bien viendo televisión hasta altas horas de la noche. Los estudios y múltiples estudios han demostrado que esta luz excesiva no solamente ocasiona problemas de sueño, sino que también puede desencadenar incluso ataques convulsivos o la famosa epilepsia, obviamente en niños que están predispuestos, pero es importante evitar que pueda haber este riesgo para nuestros niños. Hoy por hoy hemos visto que los niños cada vez se han vuelto más adictos a ver televisión, cada vez más adictos a los juegos, y es algo que nosotros como papás debemos controlar. Por favor, hay que realizar ejercicio. No hay otra mejor manera de vivir que realizar ejercicio. Lo ideal es hacer al menos 45 minutos de ejercicio en las mañanas, preferiblemente. Ojalá ejercicio cardiovascular que no solamente nos
que no solamente nos permita perder calorías, sino que nos permite estar mucho más dinámicos, porque recuerden, el ejercicio también aumenta hormonas y neurotransmisores que favorecen realmente nuestro estado de salud. Y por supuesto, mantenga un peso estable. ¿Qué tratamiento coadyuvante podemos tener? Podemos tener el Carbo Vegetalis, que es un medicamento homeopático en apnea del sueño. Podemos tener Neurexan, esencias florales y el Compón X, por ejemplo, para manejo de peso. Y en los casos de insomnio, hablaremos de álamo compuesto, melisa GABA, que son medicamentos excelentes de Quanta, Neurexan, Sedatif y, ojo, la melatonina, pero en casos específicos y dada por el médico, no en cualquier caso. Este es simplemente para recordar el Carbo Vegetalis, el Compón X, que es un medicamento que utilizamos asociados a buenos hábitos de vida, en particular porque tiene carnitina, porque tiene café verde y tiene ácidos clorogénicos y cetonas de frambuesas que nos permiten disminuir peso, obviamente asociado a buenos hábitos de vida. La melisa GABA, que es un medicamento especialmente formulado por o realizado por Quanta y magistralmente llevado, de tal manera que nuestros pacientes cuentan con un medicamento que favorece todo el estado de sueño, favorece una adecuada cantidad de neurotransmisores que nos permite tener un buen dormir. Un medicamento que utilizamos con mucha frecuencia en trastornos de ansiedad y trastornos de nerviosismo, también en pacientes con duelo. El Neurexan es un medicamento que yo utilizo con muchísima frecuencia, también porque tiene diferentes componentes de tipo homeopático y recordemos que muchos de estos medicamentos naturales lo que favorecen es evitar los efectos adversos y realmente brindan calidad en el tratamiento. El quietud, en particular, me encanta utilizarlo en niños. Fíjense que es un medicamento útil en los casos de insomnio infantil, en ansiedad en niños, sobre todo en inquietud motora, y disminuye el número de despertares nocturnos y precoces asociados a eventos de pesadillas. Es un excelente medicamento. El Sedatif también es otro de los medicamentos que frecuentemente usamos. En algún momento me preguntaban por qué el Sedatif o por qué el Neurexan o por qué la melisa GABA. Y entonces realmente cada uno de estos medicamentos tiene su indicación específica de acuerdo al tipo de paciente. Por ejemplo, el Sedatif para mí es mucho más útil en pacientes que tienen insomnios asociados a eventos agudos, eventos de estrés agudo. Y bueno, esto era lo que tenía para contarles el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta charla. Ahora, por favor, estoy absolutamente abierta a todas sus inquietudes y preguntas. Entonces, por aquí tenemos, doctora, ¿cuál es el teléfono de su consultorio para pedir una cita con usted? Muchas gracias. El teléfono está anotado allí en pantalla. Pueden disponer del 301-245-6505 o del 768-8834. Listo. Gracias, Doc. Por aquí, me atoro constantemente con mi saliva mientras duermo y por supuesto me despierto asfixiada. Ojo, puede tener un reflujo gastroesofágico y hay que evaluar todos los síntomas asociados. Hemos visto gran cantidad de pacientes que creen no tener reflujo gastroesofágico y lo cierto es que podemos tener pacientes hasta con el 35% de signos atípicos. Y dentro de esos signos atípicos está el atoramiento y está también los eventos de halitosis matutina o de carraspeo frecuente. Ahora bien, el atoramiento también puede ser un signo de debilidad de la musculatura orofaringea. En estos casos, ustedes entenderán que esto que estamos aquí conversando es de forma genérica y no pretendo en ningún momento reemplazar la consulta que debemos realizar en cada uno de nuestros pacientes para un diagnóstico adecuado, pero sí es una manera de orientar de tal manera que podamos ver aquellos signos de alarma. Otra preguntita por aquí. ¿Los ronquidos son necesariamente apnea? Digamos que, como en algún momento lo mostré, los ronquidos no siempre son enfermedad, pero la apnea con muchísima frecuencia, me atrevería yo a decir que el 100% de los casos se asocian a ronquido. Si hay apnea, ¿se recomiendan los somníferos? No.
Si hay apnea, debemos manejar cuidadosamente la medicación que se utiliza para inducir el sueño. Y es mucho mejor utilizar un inductor del sueño que un hipnosedante. Es frecuente, y aquí sí me atrevo a decirlo con nombre, que en nuestra consulta, sobre todo en pacientes ancianos, den trazodona o den amitriptilina. Y resulta que son medicamentos que, si bien pueden mejorar la inducción, entre comillas, al sueño, pueden tener efectos antidepresivos, favorecen los eventos de apnea. Entonces, pacientes con diagnóstico de apnea del sueño deben tener realmente cuidado con el uso de estos medicamentos y asimismo, pacientes que no han sido diagnosticados deben hacérseles por lo menos un screening a nivel del examen físico para mirar si realmente pueden tener el riesgo de tener apnea del sueño. Muy interesante, doctora. También nos preguntan, por si quiere recordarles, en qué puntos atiende, si atienden compensar, aquí preguntaban si en Colsanitas, entonces si nos quiere dar un repasito, ¿dónde la Así podemos es. encontrar? Me pueden encontrar en Colsanitas, me pueden encontrar en Caire también, en Compensar, en Colmédica y en Seguros Bolívar. Doc dice, doctora, en el día respiro bien y en la noche me siento como con una fosa nasal tapada y me despierto entre 1 y 3 a.m. Oh, por Dios, muy específico el caso. En principio, con lo que me refiere, pues uno pudiera pensar en una rinitis. La rinitis, recuerden que más que una infección, porque a veces los pacientes llegan diciendo, tengo sinusitis, y no, tienes una rinitis. Es una inflamación a nivel de las mucosas nasales y favorece que haya obstrucción de la vía aérea, aunque no necesariamente esté mecánicamente obstruida. Eso quiere decir que puedo tener una rinitis, puedo tener obstrucción, pero puedo no tener una desviación del tabique o incluso puedo no tener los cornetes grandes. Buenas noches. Mi sobrino duerme en el día y en la noche está despierto y no ha podido regular el sueño. Tiene 25 años. Oh, por Dios. 25 años, realmente él ya debería tener higiene del sueño. Hay que recordar una cosa que es importante y es, la higiene del sueño es algo que se demora realmente en surtir efecto. A veces nos sucede que decimos, llevo 3 noches, 4 noches intentando dormirme a la misma hora y no me duermo. Por supuesto que eso no va a suceder. En general, nuestro cerebro, como todo en nuestra vida, tiende a desordenarse relativamente fácil. Podemos estar hablando que periodos de 15 a 21 días son suficientes para establecer una mala conducta, pero o un mal hábito. Pero realmente para establecer un buen hábito necesitamos al menos un mes corrido realizando. Por aquí nos preguntan, ¿la melatonina no se debe automedicar? ¿Por qué? Gracias. No, no se debe automedicar. Porque la melatonina, si bien es una hormona y es una hormona que debemos tener todos, es una hormona que no está indicada en todos los trastornos del sueño. Tiene un uso particular en pacientes ancianos y en pacientes que tienen jet lag, que son retrasos horarios respecto al sueño. Por eso debe ser indicada por un médico. Interesante. No automedicarnos. Porque cuando es considerado, porque cuando es considerado que en algunas familias el roncar sea genético. ¿Por qué es considerado? Esa es una pregunta genial. Y a veces sucede que llega al consultorio el papá con el chiquito diciendo, mi niño ronca. Y uno mira al papá y uno dice, ¿usted cree? Yo creo que usted también ronca adicionalmente. Es que esto está relacionado específicamente con la forma de nuestra cara, con la forma de nuestros tejidos. Entonces, si tenemos una anatomía que está genéticamente predispuesta, pues vamos a tener factor de riesgo para tener eventos de apnea. Gracias, Doc. Dice, ¿la almohada antirronquidos es útil? Me, me, me quedo callada al respecto. Puedo decir que se necesita una buena almohada. Puedo decir que es importante que esta almohada tenga la altura conforme a nuestro cuello, pero que digamos específicamente que existe una almohada para poder dejar de roncar o para no tener apnea del sueño, no, yo creería que es parte de un buen hábito buscar algo que nos favorezca, pero no es el tratamiento definitivamente. Por aquí, muchas gracias, Doc, por la charla, muy interesante. ¿El clima frío puede afectar la condición de paciente con apnea, Doc? Sí, pero esto está más relacionado a la altura y a los trastornos de oxigenación. Entre más altos vivimos,
más posibilidad tenemos de tener desaturación y problemas de hipoxia. Y esto es particularmente asociado a pacientes que obviamente tienen enfermedades pulmonares. Entonces, en general, es frecuente que nosotros recomendemos que un paciente que tiene una alteración pulmonar, en lo posible, viva en un clima cálido. Ahora bien, el frío como tal y factores como la polución en Bogotá en particular favorecen eventos de rinitis que generan también una obstrucción de la vía aérea. Y toda obstrucción de la vía aérea conlleva un aumento de la probabilidad de tener apnea del sueño y empeora asimismo los eventos y dificulta adicionalmente su tratamiento. Por ahí en el chat vi en algún momento una pregunta que hacían y es, estoy usando el CPAP y tengo una rinitis terrible, ¿qué puedo hacer? Y fíjate que esto está relacionado directamente porque hay pacientes que ya tienen su tratamiento y empiezan a tener eventos de rinitis en donde nosotros primero tenemos que mirar si tiene alguna obstrucción mecánica de la vía aérea, si tenemos que hacer adicionalmente tratamientos para la rinitis, desde la homeopatía y desde la medicina alternativa también los podemos realizar, aunque obviamente no es lo único. Hay una cosa que yo quiero dejar absolutamente clara y es la medicina alternativa es una maravilla, es una belleza, pero no es la panacea, no es lo único que hay. Yo creo que la mejor opción está en aquella que le brinde el mayor beneficio a nuestro paciente. Si en algunos momentos tenemos que utilizar medicación tradicional, estará bien. Si tenemos que utilizar cirugía, estará bien, siempre y cuando esto esté guiado por una buena relación médico-paciente, en donde el paciente confíe realmente en su médico y el médico esté capacitado para realmente brindarle apoyo a su paciente y soluciones a su paciente. Interesante, Doc. Siempre es mejor confiar en el médico. Así es, Andreita, así es importante. Miren, si hay algo que es vital, es que eh, cuando usted vaya a su médico, usted tiene todo el derecho a escoger su médico, pero si lo escogió, permítale hacer el tratamiento de la mejor manera posible. A veces nos pasa que tenemos pacientes que nos llegan y nos cuentan que han consultado a doctor Google y que la segunda opinión se la han pedido al doctor Yahoo, y ni el uno ni el otro realmente. Y a veces no nos permiten hacer nuestro trabajo de la mejor forma. Si usted tiene una inquietud, una queja, una duda, comuníquesela a su médico, que muy seguramente le estará presto para escucharle. Aquí, doctora, mi padre de 72 años permanece mucho tiempo acostado. Se ve afectado su sueño, duerme poco y sufre de vértigo central periférico. Con nada se le ha curado. ¿Qué podemos hacer? Uy, toca revisar detalladamente. En este caso yo recomendaría una cita, no necesariamente conmigo, pero sí con un buen especialista. Me preguntan por ahí también que si podemos repetir los números. Claro que sí, con muchísimo gusto. Eh, Mis teléfonos son 301-245-6505 o 768-8834. También me pueden encontrar en Instagram como doctorarosario.otorrino y ronquido o pueden escribirme a doctora.rosario.hernández@hotmail.com, en donde básicamente encontrarán la posibilidad de acceder a una cita conmigo. Listo. Por aquí unas últimas preguntas. Dice, ¿existen algunas vaporizaciones que puedan mejorar la respiración en la noche? ¿Cuáles? Lo primero diría yo es revisar ese paciente, mirar el examen físico de ese paciente y de acuerdo a eso escoger un tratamiento. Ahora, si me preguntan específicamente por vaporizaciones, yo diría que las mejores están relacionadas con el saúco y por favor no utilizar eucalipto. El eucalipto realmente tiende a resecar mucho la vía aérea y favorece al contrario eventos de resequedad. Los chequeos, doctora, médicos, cuando una persona sufre de apnea, ¿cada cuánto se deben realizar? Dependiendo de la fase en la que estemos. Si es un paciente que ya tiene CPAP, en general nosotros pedimos que el CPAP se controle una vez entregado el equipo, entre la primera cita entre 15 días a un mes para evaluar su progresión, luego los 3 meses y luego citas aproximadamente cada 6 meses. Ahora, si es un paciente que está en tratamiento con direccionamiento hacia cirugía, pues dependerá del tipo de cirugía que se realice. Como ustedes veían en las diapositivas, son muchísimas las cirugías que realizamos y hay algunas que son de mayor complejidad que otras. Por ahí vi una pregunta respecto a qué tan difícil era una cirugía nasal. En realidad es una de las que más sencillas, podríamos decir que son,
pero tenemos otras como por ejemplo las faringoplastias que realmente requieren no solamente un muy buen entrenamiento, sino advertirle al paciente que son dolorosas y que pueden tener complicaciones importantes. Listo, doc. Por aquí, más agradecimientos. Gracias, conciso, claro e interesante. Doctora, muchas gracias por la charla, muy interesante. A Se puede ustedes por curar. participar. Y la última, que me parece interesante para cerrar, doc. ¿Se puede curar la apnea del sueño? Sí, sí, y la respuesta es, depende del paciente. Pero en general tenemos muy buenos casos. Gracias a Dios tengo casos en donde los pacientes a través de un buen diagnóstico y un buen tratamiento quirúrgico o bien sea un tratamiento con dispositivo de avance han tenido cura. Listo, doctora, muchas gracias. En nombre de Cuante y de todos los asistentes, les ofrezco las gracias por compartir su tiempo, su conocimiento en este espacio. Y a todos los asistentes, nuevamente gracias por estar aquí con nosotros, por participar en el taller. Esperamos que nos puedan acompañar en nuestro próximo webinar en el mes de junio sobre el cáncer. Tengan todos una muy feliz noche. Gracias, doctora. Un abrazo inmenso para todos, mil bendiciones y por supuesto los espero en consulta. Que estén muy bien.